Buenas tardes, ya son muy buenas tardes. Estamos gozosos en este día porque pues estamos pues listos para predicar su palabra, listos para tomar la Santa Cena, y estamos también pues con mucho frío, ¿verdad? Pero realmente sentimos el calor de nuestro Dios, el calor de los hogares donde estamos. Amados hermanos, inclinen su rostro, vamos a orar. Estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios. Vamos a orar entonces. Padre, queremos poner en tus manos la predicación de tu santa palabra. Queremos poner en tus manos todo el culto, Señor, como ya lo hicimos. Pero este momento central, que es en el que tú nos hablas, podamos estar atentos a tu voz. Que los hermanos allí en sus casas puedan dejar toda distracción, puedan tener reverencia, puedan guardar compostura. No están en el templo, Señor, pero estamos delante de ti. Nosotros no los podemos ver, pero tú sí, Señor. Porque como vamos a ver hoy, Señor, tú eres un Dios omnipresente, estás en todo lugar. Por eso, Padre, la honra y la gloria sean para ti. Bendice pues a este siervo, que pueda predicar tu palabra con poder y con autoridad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a hablar hoy acerca de este atributo de Dios. La semana pasada hablamos de la omnisciencia de Dios, que significa que Dios todo lo sabe, todo lo escudriña, conoce nuestros pensamientos, pero hoy vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios. Vamos a darle Quiero comenzar, hermanos, leyendo este pasaje, pero quiero decirles que en este pasaje vamos a poder pues echar por tierra dos filosofías que hay en cuanto a la presencia de Dios en su creación, en la humanidad, y son las posturas del deísmo y del panteísmo. Y ahorita vamos a explicar qué es esto, pero quiero que leamos este pasaje, Jeremías 23, del 23 al 24, es un pasaje tremendo, un pasaje realmente que nos habla de la omnipresencia de Dios. Dice así, está hablando Jehová, y dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y quiero entonces, hermanos, que ustedes puedan ver aquí lo que está diciendo Dios. Es increíble. ¿Soy solamente yo Dios de cerca? ¿No puedo ser Dios de lejos? ¿O no puedo ser solamente Dios de cerca o de lejos? Miren lo que dice la siguiente lámina, hermanos. El deísmo, o la filosofía deísta, dice lo siguiente, y es porque mucha gente cree así, por eso lo quiero mencionar. En general, un deísta es aquella persona que asegura la existencia de Dios, o sea, sí creen en Dios, pero no necesariamente tienen una religión, y así muchos dicen: yo creo en Dios, pero yo no creo en ninguna religión, yo nada más creo en Dios. Y niega la intervención divina en el mundo. Es decir, los deístas dicen: Dios creó el mundo, sí existe Dios, pero Dios se fue y dejó a la humanidad desamparada. Y esto va en contra de la doctrina de la providencia de Dios. Ok, en este caso, quienes siguen el deísmo creen en una deidad creadora, pero que no se involucra en ámbito alguno con su creación. Es decir, Dios creó el mundo, se fue. Por eso pongo esta imagen: allá Dios está en el cielo, la deidad está en el cielo, y dejó a su creación a la buena de Dios, a su suerte, a la buena aventura. Y obviamente el pasaje que leímos allí en Jeremías dice: yo soy Dios de cerca, pero también soy Dios de lejos. Y nos habla de la omnipresencia de Dios. Vamos a ver la otra filosofía, que sería el polo opuesto, que también hay gente que dice esto, el panteísmo. El panteísmo dice que Dios está en todas partes, pero de una manera muy particular, dicen ellos. Dios está en el árbol, en la planta, en el pez, y entonces adoran al árbol, a la planta y al pez, porque Dios está ahí. Ustedes pueden ver esta imagen, no sé si se alcanza a ver bien, pero esta imagen es, digamos, la deidad uniéndose a la creación, dentro de la misma creación. Entonces el panteísta dice que Dios está dentro del árbol, dentro del pez. No sé si ustedes vieron la película Avatar. Esa película habla de eso. Habla de cómo todos los seres se unen finalmente a la divinidad. Y eso es lo que dice la nueva era, que finalmente nosotros nos vamos a unir a esa deidad, o a esa energía, a esa fuerza cósmica. Pero yo pensaba, hermanos, como por ejemplo en la India hay un panteísmo tremendo, porque hay un buey
y dicen que ahí está Dios y adoran al buey. Hay un chango y ahí adoran al chango. Hay una rata y adoran a la rata. Eso es panteísmo. Ahora, nosotros no cortamos piñas, como dicen aquí en México, ¿verdad? Por ejemplo, la religión azteca o la religión maya también eran panteístas. Y pensaban, ¿verdad?, que había que venerar al árbol, o había que venerar a esto, había que venerar a lo otro. Ahora, nosotros creemos que Dios está en medio del universo, en medio de su creación, pero que no forma parte de la creación, porque Él no es una criatura, Él es Dios, Él fue quien creó todo. Pero Él está presente en su creación. Ahora, vamos a ver, entonces, para poder definir bien qué es entonces la omnipresencia, debemos definir el concepto. Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Eso es lo que significa la omnipresencia. Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Y quiero definirlo así, más claramente. Si hay gente en China ahorita orando, del otro lado del mundo hay gente orando, Dios los escucha a ellos. Y Dios está también con sus alabanzas de ellos. Pero también está con nosotros. Y aunque usted puede decir, ¿no? Porque no va a haber gente ahí, ay, pero es que los usos horarios, por eso Dios puede ir, ¿no? Por los usos. No, Dios está presente en todo lugar. Me acuerdo mucho de una hermanita que tenía poquito que se había convertido al Señor. Y la estaban discipulando unas hermanas, y entonces no había ido nunca al templo. Y le dijeron, ándele, hermanita, fulanita de tal, vamos al templo. No, es que mire, yo la verdad tengo aquí muchas cosas que hacer y dejo mi comida y todo. Y entonces las hermanas le dijeron, pero Dios está aquí, Dios le cuida, Dios le va a cuidar, Dios está aquí. Y entonces la convencieron y la llevaron al templo. Y allá, pues cuando el pastor, no sé qué estaba haciendo o diciendo, pero dijo el pastor, hermanos, Dios está aquí. Y entonces la hermanita se paró rápido y dijo, ya me voy, pero hermana, ¿por qué se va? Es que ustedes me dijeron que Dios estaba cuidando mi casa, que Dios estaba cuidando mis frijoles. Pero dicen que Dios está aquí. Y a lo mejor eso es de broma, hermanos, pero Dios puede estar en todo lugar. Eso es lo que significa la palabra que Dios es omnipresente. Dios no se divide para estar en todo lugar. Él está en todo lugar, toda su esencia, con todo su poder, con toda su gloria. Él no tiene necesidad de moverse a tal o cual lugar porque Dios está allí. Y nosotros sí, ¿verdad? Como que nosotros no podemos ser omnipresentes. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? Una persona y está pensando, yo no puedo estar en diferentes lugares. Quisiéramos estar en diferentes lugares. Aunque a veces dicen que las mamás son omnipresentes, ¿no? Pero eso es una broma, porque sabemos que se dice porque las mamás pues sí hacen esto y hacen aquello, pero no pueden estar siempre en todos los lugares. Vamos a darle una más. Lo primero que tenemos que enseñar entonces, cuando se habla de la omnipresencia de Dios, lo primero es esto, hermanos. No hay lugar donde Dios no esté. No hay ningún lugar donde no esté Dios. Y dice el Salmo 139, del 7 al 10. Ahora, hermanos, fíjense, yo quiero hacerlos pensar. Esta doctrina de la omnipresencia de Dios, ¿qué nos debe de hacer pensar? Que nosotros nos debemos de volver en personas más transparentes, pero no solo más transparentes, sino en personas menos cínicas, sino en personas que realmente tengamos temor de Dios. Porque a veces decimos, ay, pues es que, sí, pues Dios está en todas partes, pero nada más, ¿no? Pero vamos a ver esto, hermanos, fíjense lo que dice el Salmo 139, y es un salmo que para hablar de los atributos de Dios lo tenemos que usar forzosamente. Salmo 139, del 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allá estás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. ¿A dónde nos podemos ir del Señor? Dale uno más, hermano. Fíjense, ¿se acuerdan de este pasaje, Isaías 6? Aquí, ¿recuerdan ustedes que estaba la presencia de Dios? Estaba el trono de Dios. Isaías logró ver el trono de Dios. Y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, decía Isaías en ese pasaje. Y había ahí unos seres celestiales. Y esos seres celestiales decían el uno al otro,
daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aún estos seres divinos decían: toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. Y allí estaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la estaban viendo ellos. Isaías, Dios le dio la oportunidad de ver esa gloria. Y entonces en esa revelación le dice: toda la tierra, todo el cosmos está lleno de la gloria de Dios. Dale uno más, hermano. Cuando habla la palabra cielos, ustedes se dieron cuenta que en el Salmo 139 dice: si me fuera a los cielos, a lo más arriba de los cielos, o si me fuera al mar, menciona esas dos palabras. Pero la palabra cielos es la palabra hebrea shamayim. Y esa palabra significa, cuando uno la traduce, el lugar donde están los astros. Cuando después se tradujo la Biblia del hebreo al griego, el Antiguo Testamento del hebreo al griego en la Septuaginta, lo tradujeron como la palabra Uranos. Y esa palabra significa todo el cielo y cuanto hay en él. Y fíjense, cuando aparece esta frase, cuando aparecen los cielos y el mar juntos, o el cielo y la tierra, o el mar y los cielos, es un hebraísmo que significa toda la creación del cosmos. Todo el cosmos. No solamente la tierra, sino todas las galaxias, todo lo creado, todo el cosmos, amados hermanos. Por eso yo pongo aquí esto, hermanos. Cuando el Apolo 11, y tú recuerdas que esa fue la misión que Estados Unidos mandó a la Luna, y cuando por primera vez Armstrong pisó la Luna, fíjate bien, el Apolo 11 tuvo que viajar 384,000 kilómetros para llegar a la Luna. Pero Dios ya estaba allá, porque dice la Biblia que Él llena toda la tierra, toda su gloria está en todo el mundo. Y los griegos pusieron esta palabra pleroma, su plenitud llena todo el cosmos, todo el cosmos. Así que cuando el hombre llegó a la luna, Dios estaba ahí. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si a lo más alto del cielo, a lo más recóndito de la galaxia, allí estás tú, Señor. Amén. Allí estás tú. Dale uno más, hermano. Miren, aún en los lugares más distantes, porque así dice el Salmo, ¿no? Aún en los lugares más distantes, así es como dice el Salmo. Mira, hermano, aquí tenemos nuestro sistema solar, nuestra galaxia, que por cierto, imagínense, nada más estos datos tienen que ver solo con nuestra galaxia. Ustedes saben que hay otra galaxia más próxima, ¿no? La Andrómeda, la de nosotros se llama la Vía Láctea, está la Andrómeda, y hay más galaxias todavía, más galaxias. Pero estos datos que te voy a dar solamente son datos de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar. Fíjate lo que dice. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. El Sol, de aquí a acá, hay 150 millones de kilómetros. Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, ¿se acuerdan ustedes, no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Bueno, ya no le voy a seguir, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Mercurio está a 58 millones de kilómetros del Sol. Ahí lo vemos cerquita. Y dice: ay, ¿cómo puede estar tan cerca? No, hermanos, está lejísimos. Ustedes saben lo que estamos diciendo: 58 millones de kilómetros. Plutón, el planeta más alejado, está a una distancia de 6,000 millones de kilómetros del Sol. Estamos hablando de una cantidad que a veces nos perdemos en estas cantidades, ¿no? Como que nos hacemos pelotas, ni las podemos concebir estas cantidades. Fíjate, a Mercurio, completar su órbita al Sol le tarda 247 años de los nuestros. O sea, son cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Fíjate, hermano, nuestra galaxia, solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide de lado a lado 100,000 años luz. Y un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo. Nada más imagínate. O sea, yo creo que son cosas que nada más nos podemos así como que imaginar brevemente. Sin embargo, dice la palabra de Dios: si a lo más lejano te vas, ahí estoy yo. Ahí, a lo más recóndito de todas las galaxias, de todo el cosmos, ahí estoy yo. Ahí está Dios, hermanos. Vamos a darle una más.
Lo segundo que debemos enseñar con respecto a la omnipresencia de Dios es que no nos podemos esconder de Dios. Aunque queramos, no nos podemos esconder de Dios. Y lo apunta muy bien el Salmo 139. Ya leímos una porción, pero aquí vamos a leer otra porción del 11 al 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Y el hombre tiende a esconderse. Un niño cuando hace algo malo, ¿qué hace? Va y se esconde. Tendemos a esconder. ¿Qué hizo Adán y Eva? Esa es la tendencia natural del ser humano cuando peca. Se esconde. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron de Dios. Pero dice aquí, ciertamente las tinieblas me encubrirán. O sea, nosotros decimos, ¿no? Pero dice el Salmo, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pensaba en esto, el ejército de los Estados Unidos inventó unos binoculares, y ya no solo son binoculares, ahora es parte del casco, parte de la indumentaria de muchos soldados, y es un visor que puede ver con rayos infrarrojos, puede ver en la oscuridad. Ellos pueden ver en la noche, cuando están en el bosque, cuando andan en la selva, en el desierto, con ese visor que tienen en su casco, pueden ver. Y eso el hombre pues ha podido hacer avanzar esa situación, ¿no? Pero aquí no está hablando, hermanos. Mira, dale otro más, aquí quiero que aparezca miren. Porque ya vimos la semana pasada cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Aún con lo que estamos pensando, Él lo sabe. Pero aquí, hermanos, no solo lo sabe, no solo sabe lo que estamos haciendo. Si estás pecando, si no, si estás haciendo cosas buenas o no. No solo lo sabe, sino esto es lo impresionante de la omnipresencia de Dios, sino que está ahí cuando pecas. Dios está ahí cuando tú estás comiendo. Dios está cuando tú vas al baño. Dios está cuando estás haciendo cosas buenas y cosas malas. Ahí está Dios. Amén. Y eso, hermanos, a nosotros nos parece impresionante, porque imagínense, somos 7,000 millones de habitantes y Dios está presente en cada una de las vidas, si son cristianos o no cristianos. Dios tiene cuidado de su creación y Dios está presente y en medio de la humanidad. Y esa es, hermanos, digamos el meollo de esta doctrina de la omnipresencia de Dios. Él está presente en nuestras vidas. Ahí, no solo lo sabe, eso lo vimos la semana pasada. Él sabe lo que está haciendo, pero eso podría dar la idea de que Dios está allá de lejos, como dice Jeremías, soy yo nada más Dios de lejos, y podría ser que Dios está lejos y, bueno, pues entonces quiere decir que sí se entera, sabe lo que estoy haciendo. No, hermanos, Él está presente. Y ahorita vamos a ver eso. Dale uno más, hermano, por favor. Fíjense, hay cristianos que se cuidan muy bien, o personas, no solo cristianos, la gente que se cuida muy bien de que los hermanos o las demás personas no lo vean cuando hace algo malo. Mira, yo me acuerdo cuando recién me convertí, ya tenía como un mes de convertido, yo dejé pues muchos vicios que tenía, ¿no? Pues dejé de tomar, no era un alcohólico, pero era un bebedor social, estaba joven, trabajaba en un banco, y pues andaba de fiesta y todo eso, pero cuando me convertí al Señor dejé de tomar de tajo. El primer día que me convertí, nunca más volví a probar el alcohol, pero el cigarro me tardó como un mes, ese vicio me tardó como un mes. Y me acuerdo que yo llegaba a la iglesia San Pablo, donde yo me convertí al Señor, y entonces, no sé si ustedes se acuerdan que antes había como unos postes verdes que eran como de metal, y tenían una puertita esos postes, y me acuerdo que yo llegaba con mis cigarros y decía, pues ¿cómo voy a entrar a la iglesia con los cigarros? Entonces yo me sacaba mi cajetilla de cigarros, y sin que nadie me viera, así como que me escondía, que nadie me viera, y entonces alzaba la puertita, y allí echaba mis cigarros. Y cuando se terminaba el culto, cuando ya todos los hermanos se habían ido, que ya no quedaba nadie, yo me esperaba hasta el final. Y entonces iba y ya no me veía nadie, y entonces alzaba otra vez la puertita y sacaba mis cigarros. Y me acuerdo que un día estaba yo, por esos tiempos, como un mes tenía de convertido, y estaba yo ahí en una tiendita donde nos reuníamos con algunos amigos que no eran cristianos, ¿verdad? Y estaba yo fumándome mi cigarro, y estaba ahí hablando con los demás, ahí hablando sandeces. Y de repente me toca aquí el pastor atrás y volteo así y lo veo. Y me puse de 1000 colores. Pero aunque yo me cuidaba de que no me vieran, y en este caso sí me vio el pastor, pero Dios estaba ahí. Y no solo me estaba viendo, estaba ahí conmigo. Porque Él es omnipresente. Entonces, hermanos,
Fíjate, dale uno más aquí, quiero que aparezca este. Fíjate, este proverbio, es que increíble. Proverbios 15:3. En todo lugar están los ojos del Señor. Y pongo aquí este ojo, ¿no? Observando a los malos y a los buenos. En todo lugar. Esta es una figura del lenguaje para decir que Dios está presente, que Dios está ahí, observando a los malos y a los buenos. Entonces todo lo que haces, que parece que nadie lo sabe, que nadie lo supo, Dios está ahí. No solo lo sabe, Dios está ahí. Dale uno más, hermano. Lo tercero que debemos enseñar con respecto a la omnipresencia de Dios es que los templos no pueden contener a Dios. Y quiero explicar esto porque tiene su razón de ser. En Hechos 17, 24 al 25 y luego el 29, aquí es el pasaje donde Pablo llega a Atenas y está en el Areópago discutiendo con los filósofos griegos. Y entonces dice así, Pablo les está hablando a esos filósofos, porque esos filósofos daban la oportunidad de que cualquiera que viniere pudiese hablar en el Areópago, a ver si traían alguna enseñanza nueva, alguna filosofía nueva que ellos no hubiesen escuchado. Y entonces dice aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, fíjense otra vez, del cielo y de la tierra, es decir, cuando dice del cielo y de la tierra, se está refiriendo nuevamente al cosmos, a todas las galaxias, a todo lo creado, hermanos. Dice aquí, ese Dios que creó todo el cosmos, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando dejan a un Dios ahí en un templo, ¿no? Y le llevan sus velas, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Dios no necesita nada de eso. Pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Eso lo vimos ya, vimos el segundo mandamiento y vimos acerca de que no tenemos que hacernos ninguna imagen. Pero dale uno más, hermano. Pablo le dice a los griegos que eran tan paganos, idólatras y politeístas, que tenían, fíjense, eran tan paganos y tan politeístas que tenían el famoso panteón griego o el panteón romano. Por eso, hermanos, no es correcto que nosotros digamos, vamos a ir al panteón a enterrar a un difunto. Porque el panteón, pan significa todos, teos, Dios, el lugar de todos los dioses. Entonces nosotros no vamos a enterrar a un difunto a un panteón porque no es un dios. Entonces el panteón era donde estaban todos los dioses, ahí estaba Zeus, Baco, Afrodita, todos los dioses estaban ahí. Y entonces tenían un templo para cada dios tenían un templo, en su panteón tenían un nicho, un templo para cada dios. Y entonces Pablo les dice que Dios no puede ser contenido, guardado en un templo. Él les dice, no habita, no vive en una edificación humana. ¿Sabes? Y quiero que, ese es un dato que quiero decirte. Las grandes catedrales como Orleans, como Notre Dame, como San Marcos, esas grandes catedrales europeas, fueron construidas, déjame decirte por qué. Nosotros hoy vamos a celebrar la Santa Cena, pero los católicos romanos, y quiero poner esto, usan la hostia, no es la hostia, ¿no? Pero usan la hostia. Y ellos dicen en su misa, que es el ritual más sagrado que tienen, es el centro de su liturgia, la misa, dicen que esa hostia es el cuerpo de Cristo. Y hasta tienen una teología, cuidado, no lo vais a golpear. Y cuando van sacando el cuerpo de Cristo, van con mucho cuidado. Lo tienen que tener con mucho cuidado porque es el cuerpo de Cristo. Pero cuando se van, dejan al cuerpo de Cristo encerrado ahí. Y las grandes catedrales se hicieron porque eran estuches de la hostia de Cristo. Literalmente la arquitectura religiosa así lo marca. Esas grandísimas, monumentales catedrales se hicieron tan majestuosas para resguardar al cuerpo de Cristo. Imagínate nada más, como si el cuerpo de Cristo necesitara ser resguardado. Él es quien nos resguarda a nosotros. Vamos a darle uno más. No necesita que los hombres le lleven veladoras. Miren, aquí está un crucifijo, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí está el Cristo crucificado y le llevan flores y le llevan velas. Como si Él necesitara de eso. Es más, como si Él estuviera ahí. Le llevan comida o sus cantos o sus juguetes, como al Niñopa allá en Xochimilco, ¿verdad?
que le llevan sus juguetitos para que juegue la imagen. Pero después que ya lo complacieron, entonces se van y lo dejan encerrado en el templo y regresan hasta otro día. Fíjense, esto es lo que implica, la filosofía que implica esto, el no creer en la omnipresencia de Dios. Mientras yo dejo al Dios allá encerrado, vivo mi vida como si Él no estuviera en el mundo. A eso se le llama secularismo. Eso es lo que está viviendo, por ejemplo, los Estados Unidos. Esta es una nación que está viviendo un secularismo tremendo, porque deja a Dios en las iglesias. Allá vemos, por ejemplo, a los Simpson, ¿no? El domingo van y bien vestiditos, hasta se peinan, se ponen corbata, escuchan el sermón y son muy santos el domingo, pero dejan encerrado a Dios allá y todos los demás días Dios no está presente en su vida. Toman, hacen maldades, viven una vida impía. Entonces, eso es el secularismo, vivir la vida como si Dios no estuviera presente. Y nosotros como reformados creemos que Dios está presente en cada área de nuestra vida, hermanos. Coram Deo, vivere, vivir como si estuviéramos frente al rostro de Dios. Eso es lo que dijo Calvino, coram Deo vivere. Y entonces nosotros sí tenemos que tomar en cuenta a Dios en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, hasta en nuestras relaciones íntimas. Déjame decirte, hermano, que cuando pareja, como esposos, como matrimonio, cuando tiene relaciones íntimas, ahí está el Señor. Porque Él está en todo lugar, está en todas partes. Y no es que tener relaciones sea malo, hermanos, por eso lo menciono. Y aunque fuera malo, ahí está Él también. Vamos a darle una más. Me agrada mucho lo que dijo Juan Wesley, que fue el fundador del metodismo, y aunque diferimos mucho en las doctrinas, nosotros somos calvinistas, somos reformados, pues sí hay que reconocer lo que dijeron los grandes hombres de Dios, y Juan Wesley lo fue. Y él dijo, el mundo es mi parroquia. Él entendió la omnipresencia de Dios. Y él en esa frase decía, el mundo es mi parroquia, no solamente el templo, el mundo entero tengo que darle la gloria de Dios, porque el mundo, la creación entera, cuenta la gloria de Dios. También se atribuye, no a Juan Wesley, pero a otro reformado, dice, porque el mundo es el escenario de la gloria de Dios. Oh, bien. En el mundo. Y cuando decimos el mundo, hablamos del cosmos entero, no solo la tierra, de todo el cosmos. Amados hermanos, es el escenario de la gloria de Dios. ¿Ven esta imagen? Así, son imágenes, ¿no? Aunque dice, no te harás imagen, solamente es para poder imaginarnos algo, ¿no? Como Dios está sobre el mundo. En el mundo. Dale una más, hermano. Dios no es un Dios, y es la cuarta cosa y última que debemos enseñar acerca de la omnipresencia de Dios. Dios no es un Dios regional. ¿Escuchaste bien? Dios no es un Dios regional. Mira, ya leímos el pasaje de Hechos 17 cuando Pablo va al Areópago, pero nos faltó leer ese versículo 23. Dice así, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, y cuando veía sus santuarios, veía el panteón, veía los diferentes dioses, altares. Dice, vi un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Eran tan paganos que por si se les había olvidado un Dios, ahí estaba, para el Dios no conocido. Y estaba vacío. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Los griegos tenían altares a los diferentes dioses, pero el altar que Pablo les dijo correspondía a un Dios todopoderoso y estaba vacío. Los dioses que se han fabricado los hombres, los seres humanos, tienen poderes limitados. Sabemos que yo lo mencionaba en la predicación apenas que hablamos del segundo mandamiento el jueves, mencionaba que detrás, y así lo menciona la Biblia, detrás de toda imagen, de todo santo, de toda imagen que se hace el ser humano, hay un demonio y tienen poder. Por eso se dice, ay, San Judas es bien poderoso, ay, por eso el niñopa es bien poderoso. Porque detrás de esas imágenes hay un demonio, tiene poder, pero sus poderes son limitados, que tiene que ver con un área delimitada. ¿Sabías, hermano? Y quizá más adelante podremos predicar de esto. Los demonios Satanás y sus demonios tienen ciertas regiones y están limitados solamente a esas regiones. Como los santos, por ejemplo, San Antonio, ustedes recuerdan ese santo, ¿no? San Antonio es el santo de ¿qué? ¿Ustedes saben? Del amor, ¿no? Para buscar pareja, ¿no? Según dicen ellos. Ponerlo de cabeza. Ajá, hay que ponerlo de cabeza para encontrar una pareja, ¿no? Santa Cecilia
lo sabemos porque vivimos cerca, es el santo de los músicos, ¿no? Por ejemplo, Baco, hablando del panteón romano o griego, era el dios del vino. Y estaban delimitados nada más a esas áreas. Vamos a darle otro más, hermano. Fíjense, quiero que me pongan atención, ya esto es lo último que voy a hablar, esta lámina es la última, pero quiero que me pongan atención en esto. Dice el primer libro de Reyes 20:28, y ahorita les voy a poner en contexto. Los israelitas se estaban enfrentando a los sirios. Había continua guerra entre los israelitas y los sirios. Entonces salieron a una guerra, a una batalla, y los israelitas vencieron a los sirios. Y los vencieron en una montaña. Ahora, escuchen lo que dice ahí. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes. Es decir, Jehová nos venció Israel porque su Dios es un Dios de los montes, por eso nos venció, y no Dios de los valles. O sea, los sirios decían, la próxima batalla los vamos a llevar a un valle, y ahí los vamos a vencer, porque su Dios no es Dios de los valles, solo de los montes. Y entonces, fíjense, y no Dios de los valles, y yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, es decir, los sirios frente a los israelitas, y el 7º día se dio la batalla, y esta batalla fue en un valle. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Porque Jehová es Dios de los montes, de los valles y de todo, hermanos. Los dioses eran territoriales, eso pensaban los cananeos. Pero Dios no es un Dios territorial, Dios es Dios de todo. Amén, amén. Los sirios pensaban que Jehová es solo Dios de las montañas, pero no de los valles. Pelean en el valle y los vence. Porque el Dios nuestro es Dios de todas las partes del cosmos, porque Él es un Dios omnipresente y es un Dios que está en medio de su creación. Quiero terminar con esto. Tengo aquí 4 imágenes de 4 vírgenes para que nos quede más claro este concepto. Esa virgen que está allá, esta de acá es la Virgen de Fátima. ¿De dónde es esa virgen? ¿No? De Francia. Es de Francia. Aunque tiene, digamos, adeptos en otras partes, pero su regionalidad es ahí, Francia. Esa virgen que ven ustedes acá, de este lado, es la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿De dónde es? Cuba. De Cuba. Y las Antillas, ¿no? Cuba y las Antillas, Santo Domingo, todos esos lugares, pues adoran a esa Virgen. Esta, pues ustedes la conocen muy bien porque pues es nuestra vecina, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. Y es hasta morena, ¿verdad? Igual que ¿si se dan cuenta cómo la Virgen de Fátima no es morena? Ahora, esta que está acá es una Virgen negra, qué curioso, pero esta es una Virgen negra, es de Polonia. Es muy famosa esa Virgen allá, en esa parte. Bueno, ¿qué quiero explicar con esto? Cada una de estas vírgenes, cada uno de esos santos, tiene su territorialidad. Tiene su nivel de poder solamente en ese territorio. Ese demonio que está detrás de ellos solamente tiene poder en esa área. Y esto, hermanos, les debería dar a ustedes gusto, como me da a mí, y confianza, porque a veces uno anda, ay, el diablo me va a acechar. Y hay gente que nada más anda hablando del diablo. Hay denominaciones donde hablan más del diablo que de Dios. Sí, es cierto. Y Satanás esto, y Satanás lo otro, y reprende a Satanás. Y hermano, no digas esto porque Satanás... Y Satanás ciertamente tiene poder, pero su poder es limitado, hermanos. Sus demonios, por eso tiene que tener territorialidad cada demonio, porque Satanás no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo como Dios. Satanás no es omnipresente. Y eso, hermano, a nosotros nos debería dar alegría y gusto saber que nuestro Dios está en medio de la creación, en medio del cosmos. Y claro, a mí también, cuando estoy estudiando esto, ya lo sabía, pero lo recuerdo y lo traigo nuevamente, me dice, Señor, sí es cierto. Cuando estoy aquí con mi esposa y a lo mejor tengo un mal pensamiento, o a lo mejor quiero decirle algo que no es debido, tú estás ahí, Señor. Cuando a lo mejor algún muchacho desea ir y encerrarse en su cuarto y ver pornografía, no solamente el Señor lo sabe, Él está ahí. Él es omnipresente, hermanos. Y esto es lo que debería acarrear a nuestras vidas, esta doctrina y esta enseñanza de la omnipresencia.